Buenos días, mis hermanos. Dios le bendiga. Qué gusto estar y poder estar con ustedes esta mañana compartiendo la palabra de Dios. Gracias a Dios por su gran, infinita gracia y misericordia que nos mantiene aquí, ¿verdad? Bien, esta mañana veremos un tema controversial, poco tocado en la actualidad, pero a la vez muy relevante, hermanos, y tiene que ver con nosotros los pastores. El tema de nuestro devocional se titula Cuando la iglesia debe decirle a su pastor: pastor, es tiempo de sentarse y restaurar su vida. Y por eso lo dije, hermanos, que sería un tema controversial, pero muy necesario de analizar. Sabe, cuando yo era estudiante en el año 1999, yo llego a Puebla aquí en el 98, fue interesante ir a una conferencia en México de pastores y líderes. Como estudiante fui impresionado al final de toda la conferencia cuando restauraron a un hombre, a un pastor, a su ministerio. Este pastor había pecado ante Dios y obviamente fue retirado de sus funciones y fue restaurado durante un tiempo, unos años, y después lo volvieron otra vez a poner para que funcionara. Ese es el propósito de restaurar a un siervo. Mire, muchas ocasiones vemos a los pastores como personas que no les pueden decir nada. Y como son figura de autoridad, no podemos cuestionarlos, pero eso no es la verdad. Hermanos, los pastores somos seres humanos, somos miembros del cuerpo de Cristo, solo que con un llamado que es de parte de Dios a pastorear, pero debemos ser un ejemplo de la grey cada día. Y si no lo estamos siendo, usted como iglesia tiene la obligación y el derecho de quitarnos y restaurarnos en esa parte. Hoy en día hemos hecho a los pastores casi dioses y hemos elevado más a los pastores que ni a la misma palabra ni a la autoridad de Dios. Y eso es un error muy grande. Por eso tanto el libro, hermanos, del profeta Ezequiel, como en Hebreos y en la primera carta del apóstol Pedro, muestra ciertos perfiles que el pastor debe seguir y que la iglesia está obligada a considerar si los está cumpliendo. Vamos a ver esta parte en dos sesiones, ¿sí? Voy a dar la primera, mañana termino lo que es este tema, que es muy interesante, porque quiero explicarte varias cosas, es importante. Estamos viviendo tiempos difíciles donde en verdad los hombres que están ahí al frente hacen lo que hacen y sin embargo tú no los puedes cuestionar. Estás mal, mi hermano. Como iglesia estás obligado a quitarlo y retirarlo. Yo hace más o menos como casi 2 años tuve que hablar con una persona y decirle: ¿sabe qué? Qué tristeza me da que a su edad usted haya reprobado su carrera. Por la falta de honestidad y transparencia, este pastor había mentido, había calumniado, había hecho tantas cosas. Y le dije: usted sabe bien que a su edad está reprobado. Y qué tristeza, porque a su edad Dios me llamó a través de un hombre y me dijo dos cosas: fíjate cómo siembras y retírate con integridad día con día. Mucha gente dice: pues yo no sigo al pastor, yo sigo a Cristo. Yo no voy a esta iglesia porque yo no sigo al pastor, yo sigo a Cristo. Hermanos, pero sabemos bien que ese es un sutil engaño. ¿Y sabe para qué? Para seguir justificando tus pecados. Y tal vez decir: bueno, si el que me está dirigiendo pues hace esto, ¿cuánto más yo? Bueno, pues eso es vivir en la carne. Mucha gente toma esto como un justificante para decir: si el pastor pues es imperfecto, llega a esto. Y el domingo yo daba un tema también controversial de quién es perfecto. Bueno, la Biblia tiene que hablar de integridad, tiene que hablar de honestidad, tiene que hablar de madurez, y siempre nos justificamos a través de ello. Y sabe una de las cosas, dice: bueno, pues no es tan santo, no es tan perfecto, yo lo puedo hacer. Perdóneme, pero ese es un justificante muy infantil en el cual tú estás poniendo tu vista en el hombre y no en Dios. Ahí sí es una justificación muy grande. El apóstol Pablo, hermanos, mencionó que uno de los requisitos de los obispos y diáconos es que sean irreprensibles, intachables prácticamente. Nos
Pues nos da problema mucho esta palabra perfecto, pero tiene que ver, como lo dije, con madurez, con integridad, con ser recto ante Dios. Y aquí el apóstol Pablo, fíjese, habla que tengan buen testimonio. Cuanto más los pastores debe de existir esto en ellos, en nosotros, puesto que son los que dirigen la grey de Dios. Por ejemplo, mire, Saúl fue un hombre a quien el Espíritu de Dios dejó de guiarlo. Sansón nunca se dio cuenta cuando la presencia de Dios lo abandonó. Hermanos, no podemos decir que Dios dirige a un hombre porque habla su palabra cuando no hay evidencia de vida transformada. Tengamos cuidado de no estar cayendo en lo que nos menciona Isaías capítulo 5, versículo 20 al 23. Hay que tener la mente abierta y los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese lo que dice el versículo 20 de Isaías capítulo 5, 20 al 23. Hay de a lo que dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas, dice, que hacen luz de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. El ay es una advertencia, hermanos, fíjese. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Y vea lo que dice el 23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Cuidado, mire, la escritura es muy clara en el perfil que debe de guiar a un pastor. Y sobre todo la gente debe ser muy clara y sobre todo observadora si este hombre está siguiendo o no a Dios. Como le decía, cuando yo le dije a este hombre, usted sabe bien que reprobó su carrera. Y él lo aceptó después delante de una persona. Después se justificó en una predicación. Dice, pues no entiendo qué me quería decir este hermano. Y él sabía bien lo que yo le estaba diciendo. Que él tenía que bajarse, sentarse, restaurar su vida, pedir perdón a la iglesia, decir a la iglesia todo lo que había hecho y que necesitaba restauración. Se había desviado por completo. Bueno, mire, la escritura es muy clara en el perfil que debe de guiar a un pastor. Y si yo como pastor no estoy cumpliendo con él, usted tiene todo el derecho, hermanos, de amonestarme y decirme las cosas como son, a la luz de la Biblia. Y más si no estoy siendo ejemplo. No es la edad, a veces la edad dice, ay, pues pobrecito, no, mi hermano. El hecho es que nos desviamos, el hecho es que nos perdemos y estamos haciendo tropezar a la grey de Dios. Tenemos que tener cuidado. Veamos estos principios que nos marca la escritura. Por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 7 nos dice que nos acordemos de nuestros dirigentes. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ahora, fíjese el mandato. Considerad. ¿Qué es considerar, hermanos? En cierta forma es ponerte en los zapatos de la persona, pero también es observar cuál es el resultado de su vida, su conducta, ¿sí? Cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe, ¿ok? Tú no puedes imitar a una persona que no está viviendo en una forma correcta. No lo puedes hacer. Y ahí es donde caemos en el error, como le dije, ¿sabe qué? Pues yo no vengo a ver al hombre, yo no pongo mi vista al hombre. Yo sigo a Dios, sí, pero si este hombre, dice aquí Hebreos, que no me está haciendo ejemplo, pues ¿qué estoy siguiendo? Si es el principal, ¿no? Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Ahora, las instrucciones religiosas siguen a las de tipo moral aquí. Y este segmento del epílogo precisamente se extendió hasta el versículo 17. El llamado, acordaos de vuestros pastores, literalmente dirigentes, quizás se refería, hermanos, a los líderes anteriores que habían muerto. El resultado de su conducta, fíjese, podría ser contemplado como un buen efecto y los lectores debían imitar su fe. También el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 1 al 3, nos menciona algo muy importante. Fíjese, el encargo de Pedro a los ancianos fue dado con tres partes de exhortaciones
tanto positivas como negativas. Las exhortaciones reflejan precisamente en esta parte lo que Pedro recuerda del libro Ezequiel, capítulo 34, que lo vamos a ver mañana en otras sesiones. Este tema lo voy a dar en dos devocionales. Es muy importante para mí que usted tome nota en esto, hermano. Y Pedro tiene que recordar esa parte de Ezequiel 34, el 1 al 16, donde los falsos pastores se comparan con el verdadero pastor. Versículo 1, ahí de la primera carta de Pedro, capítulo 5, del 1 al 3, digo, fíjese el ruego de Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mire, al dirigirse a los ancianos, aquí la palabra presbíteros, Pedro también utiliza una palabra que lo identifican con quien tenía el mismo oficio de él. Como anciano, el apóstol hablaba por experiencia propia aquí. Sin embargo, la autoridad de Pedro venía del hecho de ser apóstol, dado por Dios, y testigo de los padecimientos de Cristo. Él estuvo con el Señor. Pedro también se refirió a sí mismo como participante de la gloria que será revelada. Pedro acababa de explicar que aquellos que comparten los sufrimientos de Cristo también compartirán su gloria. El autor se identificó aún más con sus lectores al referirse a su propio sufrimiento por causa de Cristo. Y vemos que Pedro, aunque había negado al Señor, Pedro fue un hombre con un carácter fuerte, arrebatado. Sin embargo, Pedro fue restaurado por el Señor. Así como le negó 3 veces, hermanos, después vemos ahí en San Juan capítulo 21, cómo el Señor restaura a Pedro al ministerio. Y fue el impacto y la obra tal de Cristo en su vida que escribe 2 cartas preciosas de un Pedro transformado, de un Pedro en verdad cambiado, primera y segunda de Pedro. Versículo 2, por favor, veamos aquí lo que dice. Fíjese, este es un mandato para nosotros. Apacentad la grey de Dios, no apacentarnos a nosotros mismos. Mañana vamos a ver lo que es un pastor apacentado a sí mismo, ¿sí? Dice aquí, apacentad la grey de Dios. Fíjese, no de nosotros. La grey no es nuestra, es de Dios. Es un trabajo que estamos haciendo para el Señor, para el Rey de Reyes, Señor, señores. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Fíjese la forma que tenemos que apacentar la grey de Dios, cuidando de ella. Dios nos pone a nuestro cuidado gente que tengamos que pastorear, pero nosotros tenemos que ser ejemplo en esa parte. Ahora dice, no por fuerza, diciendo, pues no me queda otra, ni modo, no, sino voluntariamente. El trabajo es para Cristo, no por ganancia deshonesta, que digas, pues híjole, es un medio para salir adelante y sabes, híjole, ahorita lo voy a hacer. No, no es por eso, lo haces por amor a Cristo y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dijo Pedro. Mire, el mandato apacentar también le fue dado a Pedro por Jesús. Ahí en San Juan 21:16, donde es restaurado. La palabra aquí significa apacentar, pastorear, que además de alimentar, incluye cuidar, dirigir, guiar y proteger. Todos los deberes y responsabilidades que un pastor tiene para su rebaño. La palabra obispo parece ser un término que se intercambia con anciano y denota la idea de un guardián tanto físico como espiritual. Pedro, usando aquí varias exhortaciones, hermanos, exhortaciones contrastantes, presentó tanto la motivación como la manera de realizar el ministerio. Escúcheme esto. La motivación de un anciano debe ser un deseo interno de que lo está haciendo para Dios y sirve a Dios. No un sentido de obligación externa, no por fuerza, sino voluntariamente. Mire, las presiones sociales o económicas no deben sustituirse por la motivación pura de hacer la voluntad de Dios y servirle libremente y con buena disposición. No por ganancia deshonesta, por ambición de dinero, sino con ánimo pronto. Así es como tenemos que servir a la grey de Dios día con día.
Ahora, fíjese, es interesante lo que nos dice aquí. Los pastores que sirven por motivaciones falsas, usted lo va a notar, tarde o temprano sale a relucir todo lo que es una persona, hermano, en esa parte. Y sabe, aquí es donde se viene abajo todo aquello que decimos. Pues yo vengo a escuchar la palabra de Dios, sí, pero ese hombre no está siendo, si tú sabes bien que no está siendo guiado por Dios, si tú sabes bien que no ha sido ejemplo, si tú sabes bien su modo de vida y estilo, perdóname, ya no te está guiando el Espíritu de Dios. Te está guiando tu propia comodidad a veces. Por estar en una iglesia donde todo es cómodo, todo se te presenta, tú tienes nada que hacer, pero no te está guiando bajo la palabra de Dios. No servimos por motivaciones falsas, fíjese, los pastores que se sirven precisamente por motivaciones falsas se cuidan a sí mismos y devoran al rebaño. Lo que vamos a ver mañana precisamente es Ezequiel 34. Versículo 3, ahí de la primera carta de Pedro capítulo 5 dice, no teniendo, fíjese, señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Imponernos, decir, no, pues es la mía, yo soy aquí la autoridad, aquí la gente se calla, aquí la gente dice lo que yo, y lo que yo diga es la autoridad y tienen que creerlo. Pues cuando no hay una evidencia de vida y no hay ejemplo, no tienes que creerlo. Y cuando hacemos todo lo contrario, siempre hemos dicho que a veces tenemos que, como pastores, analizar lo que estamos haciendo en nuestra vida. Vea aquí el contraste, lo que dice Pedro. Sino siendo ejemplo de la grey. Es claro el pasaje. Si yo no estoy siendo ejemplo de la grey, usted como congregación me puede decir, como dice el título, pastor, es tiempo de que se siente, sea restaurado y arregle su vida delante de Dios. Antes que usted esté ministrando, es tiempo que se le ministre, porque creo que usted se perdió el rumbo por completo. Y cuando la gente se empieza a despertar, a darse cuenta, mucha gente dice, ¿sabes qué? Lo siento, aquí ya no. No puedo estar aquí. Este hombre ha comercializado con la palabra de Dios, ha hecho su imperio y ha destruido a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. La palabra aquí que se traduce teniendo señorío, dice, incluye la idea de dominación, como en el mandato de una persona fuerte sobre alguien que es débil. Ezequiel acusó precisamente, hermanos, a los falsos pastores. Fíjese, diciendo, os habéis enseñoreado de ellas, de las ovejas, con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, lo que veremos mañana. Pedro exhortó a los ancianos a ser ejemplo, mire, tipos o patrones a seguir, que diga, ¿sabes qué? Este hombre me ha mostrado la palabra de Dios. A veces vemos a la persona, no, pues ya es una persona mayor, ya no le puedo decir nada, perdóneme, con mayor razón. Pablo decía, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, no reprobado. Dice, que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza la palabra de Dios bien en todo sentido. Y créeme qué feo cuando en tu carrera, en tu caminar, piensas que vas bien como pastor y resulta que Dios te ha reprobado, está reprobado delante de la gente por tus actitudes, pero la gente no abre los ojos porque te ha visto a ti casi como un Dios. Eres un ser humano como pastor y perdóname, si tienes que bajarte, ojalá tuviéramos la valentía de bajarnos y decir, es tiempo de ser restaurados, el tiempo, me equivoqué iglesia, es tiempo en verdad de restaurar mi vida, mi relación delante de ti, y antes que estar enseñando, tengo que ser enseñado ahora por Dios. Imagínense, mira, el peligro de un pastor que ha sobrepasado las fronteras de la santidad y se ha aprovechado las ovejas se ve reflejado en Ezequiel 34, versículos de 7 al 11 que veremos mañana. Pero lo más grave es cuando el pastor no puede percatarse, hermanos, que ya ni Dios lo está guiando, ni dirigiendo su vida, y que se ha apacentado a sí mismo en vez de pastorear, solo trasquila las ovejas y se apacienta a sí mismo. ¿Cómo nos apacentamos? Con esto voy a terminar. ¿Cómo te apacientas a ti mismo? Cuando sabes que hay pecado en la iglesia y no lo confrontas. Cuando sabes que una persona ha hecho cosas incorrectas y lo pones a dirigir en un lugar que no es correcto. Cuando sabes que esa persona tiene una vida de doble moral
y por su posición económica lo pones en un lugar porque tú según lo estás restaurando. Cuando sabes que viene de un historial delictivo y que tú lo pones simplemente porque todas las habilidades que tienes debes de aprovecharlas, pero no está viviendo en santidad, ni procuras la santidad en la iglesia, ni la santidad en tu vida. Imagínese, un pastor que contrata a una persona de esa índole, no es que lo vaya a pastorear. Imagínese cómo está él internamente. No está pensando en el bien de las ovejas, está pensando, ¿sabe qué? En el interés propio. Fue algo que yo siempre a veces mencionaba. Y fue un coco en el cual pues tuve que estorbar en muchas ocasiones el ministerio. Pero agradezco a Dios por eso, porque las cosas como son. No, yo le decía, ¿sabes qué? No, no lo puedes poner. ¿Pero por qué no? Porque hay esto, esto y esto. Pero, hermanos, ¿sabe una cosa? Piense en esto y no se justifique. Si usted ve a su pastor que no está viviendo de acuerdo, ¿sabe? Como iglesia usted puede tomarlo, hablar con él, sentarlo y empezar a restaurarlo. Pero tiene que dejar de ministrar. Lo veo mañana con la segunda parte de Ezequiel 34, donde vamos a concluir este tema y es muy importante. Estamos viviendo tiempos difíciles y la gente ya no está escuchando la palabra de Dios. Está escuchando a hombres que solamente le están callando su conciencia, están tolerando el pecado. Pero por eso el Señor, yo creo que en este tiempo de pandemia cerró, dividió, eliminó muchas iglesias por lo mismo, hermano, porque se dejó de vivir en santidad y se dejó de vivir para el Señor. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana con esta segunda parte y bueno, hablar de estas cosas son temas fuertes, pues como ponerme la soga al cuello, pero no me da miedo, hermanos, al contrario, porque tengo que ser ejemplo de la iglesia. Si no estoy siendo ejemplo, tarde o temprano Dios me va a bajar y lo vamos a ver mañana. Cómo Dios nos baja y a veces no nos damos cuenta. Ni la gente ni los pastores nos damos cuenta cuando Dios ya nos quitó. ¿Ok? Así que le invito a orar. Padre, gracias te damos por este día. Señor, yo sé que son temas que no se tratan ni se tocan, que son difíciles porque no los toca fácilmente, Padre, los siervos de Dios. Pero cuán necesarios son, Señor, para que nuestra vida sea restaurada y llevemos una vida santa y un reflejo de la grey día con día. Perdona, Señor, nuestros pecados. Y si hemos caído en el error de decir, Señor, yo no sigo al hombre, yo sigo a Dios, pero estoy en un lugar donde, Padre, ya ni se predica la Biblia y solamente se entretiene a la gente y me estoy dando cuenta, Señor, uno mismo se hace culpable de todo eso. Y sabemos que nos engañamos a nosotros mismos. Líbranos, Señor, de verdad de caer en eso y líbranos, Padre, de dejar de sentir tu presencia y estar acallando nuestra conciencia, nuestro pecado, tolerarlo y llegar a un punto de estar cauterizados. Ayúdanos como pastor y ayúdame personalmente como pastor a seguir tu voluntad, a hacer lo que tú deseas y no lo que yo quiero. Por favor, te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy tenemos la clase de matrimonios a las 9 de la noche. Si gustas conectarte o pedir el link, es en los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Vamos a ver un tema muy interesante, la transparencia dentro de la pareja. Así que te esperamos, que Dios te bendiga y te veo mañana con la segunda parte de lo que es cuando la iglesia tiene que decirle al pastor, pastor, es tiempo de sentarse y restaurar su vida. Tienes todo el derecho de hacerlo, hermano. Y Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1 nos lo dice. Hermanos, si alguno sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Así sea el pastor, así sea un líder mayor, tú tienes que restaurarle en amor. Y lo siento decirle, hermano, pues es el tiempo que te restaures. Que Dios te bendiga y te veo mañana si Dios nos permite. Gracias.